Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. En el movimiento del socialismo dicen que hay que hacer eventos y foros en Santa Cruz porque Santa Cruz es un lugar neutral para que ellos puedan dirimir sus problemas entre Arce y Evo Morales. El hecho es que ninguno de los dos ha ganado nunca aquí. Esa es la neutralidad. O sea, al uno no lo quieren y al otro lo detestan. Escojan a cuál. De todas maneras, a Santa Cruz le falta algo para ser el centro político del país y fuimos donde Santiago III y esto fue lo que nos dijo. ¿Cuál es el rol que Santa Cruz actualmente está jugando en el tema de la política? Santa Cruz es un centro político, es el centro de la política. A estas alturas, ¿cómo se lo ve? Santa Cruz está en un proceso de tomar el liderazgo político en nuestro país. Es un proceso de muy largo plazo, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Desde los años 70, 80, que cada vez Santa Cruz tiene más influencia en Bolivia en general. En el tema económico eso se ha hecho evidente en los últimos 20 años y evidentemente la economía va a dar paso a que Santa Cruz sea el centro en términos políticos. En ese sentido, hay mucho que trabajar aún desde nuestra tierra, porque es importante generar liderazgo, generar pensamiento, que es algo que nos falta mucho, pensamiento, teoría política, una visión política clara, gestada desde Santa Cruz para Bolivia. Y en ese sentido, el camino que estamos recorriendo y que no tiene marcha atrás, salvo una crisis profundísima que realmente destruya la matriz productiva, que es prácticamente imposible que suceda, Santa Cruz se va a convertir en el principal centro político de Bolivia. No el único, evidentemente, porque tenemos otros 8 departamentos que tienen su historia, pero el crecimiento de Santa Cruz lo vislumbra y lo pone en camino a ser el líder político y económico de nuestro país en esta década probablemente, si no en la próxima, sin lugar a dudas. Le consulto este conflicto interno que el movimiento socialismo tiene en un encuentro que tuvieron en Yapucaní, como que el MAS está disputando Santa Cruz. ¿Están así? Sí, pero no. El MAS está disputando los espacios donde tiene mucha fuerza política. Yapacaní, probablemente San Julián. La parte del norte integrado siempre ha tenido mucha presencia del movimiento del socialismo. No está disputando tantos espacios por ausencia de liderazgos en los últimos años en la ciudad. No nos olvidemos que la gran mayoría de los cruceños viven en la capital, en Santa Cruz y los municipios del conurbano, vamos a decirlo así, porque ya se está conformando ese conurbano. Entonces, el MAS está disputando donde tiene presencia sólida. El MAS ya está en campaña política. Evo Morales está en campaña política para ser candidato. Lo va a hacer, es un hecho que lo va a hacer el 2025, como también lo será Luis Arce. Entonces ellos están en la pugna por sus centros de poder político donde tienen confianza, donde tienen comodidad, porque es donde han estado presentes históricamente en los últimos 20 años. ¿Qué oportunidad tendría Arce y Evo en Santa Cruz, departamento, tomando en cuenta los resultados de la anterior elección? Todavía muy poca. Ellos se han generado muchísimos anticuerpos. La forma en la cual han tratado al departamento y a las instituciones cruceñas ha sido muy mala. Entonces, difícilmente ellos logren crecer por encima de algún nivel histórico de 30-35%, que no es nada despreciable, pero no es mayoría. Dado la historia de rechazo, de mensajes muy duros que han tenido hacia la población, que probablemente los negarán, pero está clarísimo que los han hecho y es cuestión de revisar el archivo histórico, pero hacia sus instituciones que la población valora positivamente, es evidente que han tenido un ataque muy frontal contra el comité cívico, contra la gobernación, contra las consignas desde Santa Cruz, como es la autonomía o la autodeterminación. Ahora, en este conflicto interno del MAS, se lo ve a Evo Morales como que se victimiza y habla de persecución por parte del gobierno hacia él. ¿Es tan así la figura, digamos? ¿Cuánto bien o cuánto mal le hace como figura política? Bueno, eso es
su estilo, ¿no? Siempre Evo Morales ha sido una persona que ha mezclado el victimismo contra un enemigo que pareciera mayor. Cuando era presidente, el victimismo era hacia los Estados Unidos, hacia el modelo neoliberal, hacia algún actor externo que tenía mucha fuerza. Hoy por hoy dice que el ministro de Justicia o el presidente tienen mucho poder y a él, pobre, lo persiguen, cuando es evidente que también como actitud él tiene algunas cosas bastante complejas, enojarse porque le preguntan por un vehículo que tiene en su casa, decir que es prestado por una embajada de un país de nuestro continente. Son situaciones en las cuales, bueno, si no hay nada que esconder, no hay por qué enojarse, ¿no? Entonces, hay un comportamiento digno de estudio de parte de la psicología, porque hay momentos en los cuales se victimiza y otros momentos en los cuales se muestra como una persona muy, muy prepotente. Ahora, con todo esto que se habla muy seguido, el conflicto del MAS hace que sobresalga Evo Morales, Luis Arce, mientras una oposición como que está ahí, digamos, ¿no? Como que adormecida, vamos a llamarle. Sale el gobernador de Santa Cruz hablando de formar un nuevo movimiento, de ver su mirada hacia las próximas elecciones. Y también sale diciendo que quiere jugar en la cancha Rodrigo Paz. Es decir, podría ser una alternativa que Rodrigo Paz se junte con Camacho, digamos. ¿Cómo se ve esto? En realidad la única alternativa que tiene Bolivia para un modelo distinto es que todos aquellos que tienen una intención de actuar de una manera diferente al movimiento al socialismo se unan, sea Rodrigo Paz, Luis Fernando Camacho, sea Samuel Doria Medina, sea Tuto Quiroga, sea uno mismo, sea quien fuere, tiene toda la posibilidad de unirse y es el único camino con el que contamos hoy en día, porque sabemos y lo hemos vivido ya claramente en los últimos procesos electorales, no existe la posibilidad de ganarle al movimiento socialismo dividido, con sus reglas de juego, con un sistema electoral hecho por ellos, con las posibilidades de un manejo turbulento de los resultados. Entonces no hay forma de pelear contra un enemigo tan grande separados. Y en ese sentido, todo aquel que quiera formar parte de un bloque de oposición, que tiene que ser bloque, tiene que ser una candidatura única, debe estar diciéndolo y manifestándolo abiertamente. Yo quiero ser candidato y voy a estar dispuesto a hacerlo. En ese sentido, es muy importante que encontremos los mecanismos democráticos a la interna de ese bloque. Yo lo he planteado en su momento, las elecciones primarias que debemos tener probablemente en algún punto del 2024 o quizás a inicios del 2025, son la mejor instancia para que la población defina quiénes van a ser los que liderarán esta transición, porque no hay que olvidarse, venimos de prácticamente el 2025, de 20 y pico de años de un modelo económico y hay que transitar hacia otro, no se puede cambiar de la noche a la mañana. En ese sentido, es lo más importante poder encontrar un mecanismo democrático para que dentro de esta coalición que se tiene que dar sí o sí, se tenga un liderazgo válido por la legitimidad de los seguidores de este grupo. Ahora, Camacho tampoco la tiene fácil porque dentro de su propio frente hay como que 4 sectores, ¿no? Y los 4 sectores son políticos, digamos. Es correcto, y probablemente sea la persona con mayores anticuerpos. Se ha ganado una posición bastante compleja al haber demostrado una personalidad errática, una personalidad autoritaria. A mí me causa mucha gracia cómo ellos critican a sus propios disidentes sabiendo que son de su propio partido. Entonces, diciéndolo en términos lo más coloquiales posibles, se les escapa la tortuga y le echan la culpa a la tortuga, se les escapó a ellos, no se les escapó a nadie más. Entonces, es muy importante que haya un esquema de acuerdo democrático y evidentemente detrás de una consigna política y no tanto de un liderazgo. Y la consigna política tiene que pasar por darle a este país una justicia clara, eliminar la corrupción y trabajar de una manera eficiente. Olvidémonos de discursos de izquierda y derecha. Este país necesita eficiencia, eliminar la corrupción y tener espacios de contrapeso de poder que nos permitan confiar en la justicia. Para concluir, don Santiago,
se nos viene un panorama político más complejo para la oposición que para el movimiento al socialismo. ¿Cómo lo vemos? Son situaciones distintas, ¿no? La oposición tiene que encontrar el camino para unirse, tenemos que encontrar el camino para unirnos. Y en esa diversidad hay una complejidad importante porque todos consideran que tienen la capacidad de hacerlo de la mejor manera posible y está bien que así sea. Tiene que entrar el proceso democrático a definir en quién confían más. Ese es el escenario para la oposición. El desafío es cómo encontrar la unidad y cómo darle al país una alternativa democrática. Sin embargo, para el movimiento al socialismo es otro el problema. Tienen que limar asperezas. Ellos llevan un grupo de trabajo que tiene muchos años juntos, que se ha ido renovando. El riesgo más grande de ellos, a diferencia de la oposición que necesita unirse, el riesgo más grande de ellos es no dividirse. Es más difícil unirse que dividirse. El aire